Jovencitos, muy buenos días. Quien les habla es el profesor Lidman Wakampaxi, encargado del curso de Geografía. El día de hoy, hijos, vamos a hablar sobre la cronología, vamos a hablar sobre la importancia de las aguas subterráneas, ¿ya? Ojo con eso. Es muy importante, profesor, para la agricultura, la ganadería, para la población, etcétera, ¿no es cierto? En el Perú, profesor, se tiene que aprovechar los recursos hídricos del subsuelo en variada intensidad según la región en la cual se ubica. ¿Ya? Recuerda que en el Perú tenemos tres regiones importantísimas: la costa, la sierra y la selva. En cada una de estas regiones, profesor, las aguas subterráneas o las aguas del subsuelo cumplen una función muy importante. Ojo con eso, no te vas a olvidar, ¿ya? Profe, empezamos con la costa, profesor, la costa, ¿ya? La costa recuerda que es una región muy árida y desértica, de escasas precipitaciones, donde las aguas de los ríos en un 80% se pierden en el mar, donde el 50% de los ríos se secan durante el estiaje, profesor. Profe, ¿cómo que durante el estiaje? Quiere decir que el 50% de ríos se seca, profesor, durante todo el año. Específicamente, ¿qué estaciones? Estoy hablando de otoño, primavera e invierno. Recuerda que en la costa y en la sierra peruana solo hay precipitaciones en verano. Durante esta estación, durante esta época, los ríos tienen un gran caudal. Pasa, profesor, la época de verano, estamos hablando de abril hasta diciembre, profesor, comienza la época de estiaje. Durante ese periodo, el 50% de los ríos se van a secar, ¿ya? Aquí las aguas subterráneas son importantes porque permiten cubrir las necesidades de agua en la industria, usos domésticos y la agricultura. ¿Ya? Habiéndose calculado que existen cerca de 5.000 pozos que extraen del subsuelo un volumen anual de 1.000 millones de metros cúbicos de agua, profesor. ¿Sí? Recuerda, mira, en la costa, profesor, en la costa las aguas subterráneas son utilizadas para la industria, usos domésticos, agricultores, profesor, ¿ya? Agricultura. Específicamente en la estación seca, profesor, ¿sí? Hay zonas, profesor, en la costa donde vamos a encontrar gran concentración de pozos, ¿sí? La explotación de las aguas subterráneas en la costa hoy en día es de forma muy, ¿qué te puedo decir? Muy acelerada, de forma no adecuada, profesor, y está provocando la sequía de ciertos pozos, la desaparición de ciertos pozos o ciertos manantiales, profesor. ¿Ya? No hay un control hasta el día de hoy en el Perú, no hay un control adecuado en cuanto al uso de aguas subterráneas, menos en la costa. Ojo con eso, no te vas a olvidar. ¿Ah? Recuerda, en la costa el 50% de ríos se seca durante estiaje. Es por eso, profesor, que las aguas subterráneas son muy aprovechadas en la costa, ¿ya? ¿Para qué? Para la industria, uso doméstico y la agricultura, profesor. Ya hemos hablado sobre la importancia de las aguas en la costa. Ahora hablemos sobre la región interandina, la región sierra. ¿Ya? Ojo con eso, no te vas a olvidar. ¿Ah? Las aguas subterráneas son empleadas principalmente para abastecer de agua, ojo con eso, a los centros urbanos. Básicamente, profesor, me refiero a los centros urbanos, a la población en sí. Y en menor escala a la agricultura e industria. ¿Por qué menor escala? Porque recuerda que en la sierra no hay mucha industria, por no decir no hay industria, profesor, ¿ya? La agricultura en la sierra, profesor, se practica básicamente en época de lluvias, en época de precipitaciones, ¿sí? Para ello se utilizan afloramientos naturales y también se construyen pozos. En la sierra hay muy pocos pozos, profesor, construidos por el hombre. En la sierra se utilizan básicamente afloramientos naturales, me refiero a los famosos manantiales, ¿ya? Los manantiales donde van a extraer agua para sus regadíos o para el consumo de la población, ¿sí? En la zona andina, las fuentes subterráneas se localizan en el fondo de los valles y en las punas de altas mesetas. Y estas fuentes se les llama puquios u ojos, profesor. ¿Ya? Ojo con eso, mira. Las fuentes subterráneas se localizan en el fondo de los valles, valles interandinos, o en las puntas más altas de las mesetas. ¿Ya? Por ejemplo, por acá tenemos una imagen, profesor, y el profesor Lima aquí se está bañando, por si acaso, en un manantial. Si tú te das cuenta, profesor,
este chorro de agua sale de una peña. Y como este manantial hay muchos profesores en la sierra del Perú, muchísimos, ¿ya? Los cuales son aprovechados de una forma más consciente a comparación de la costa. ¿Listo? Muy bien, chicos, hablemos ahora de la selva, profesor, ¿ya? En la selva, profesor, las aguas subterráneas se extienden en amplias zonas aluviales de esta región. En la selva alta esas aguas se localizan en las terrazas. Y en la selva alta, cuando hablamos de terrazas, estamos hablando de los valles longitudinales de la selva alta, ojo con eso. Terrazas recientes y aquellas que ocupan niveles intermedios, como las ubicadas en la margen izquierda del río Huallaga. Básicamente en la selva alta vamos a encontrar gran cantidad, profesor, gran cantidad de aguas subterráneas o aguas de subsuelo en la margen izquierda del río Huallaga, ¿ya? Las aguas subterráneas de la selva alta y baja son poco utilizadas. ¿Por qué son poco utilizadas? Porque recuerda que en la selva tenemos gran cantidad de recurso hídrico. El 98% del recurso hídrico peruano, profesor, forma parte de la vertiente amazónica. Por ende, el recurso hídrico ahí sí, profesor, sobra. Es por eso que son muy poco utilizadas las aguas subterráneas, ¿ya? Son poco utilizadas salvo para viviendas rurales como centros urbanos y la industria. Los afloramientos son conocidos con el nombre de, Misquillacus, profesor, Misquillacus. O puquios, ¿ya? O sea, ¿te acuerdas que en la sierra, profesor, eran conocidos como puquios u ojos, ¿no es cierto? Puquios u ojos, ojo con eso. En la selva son misquillacus o puquios, profesor, ¿ya? Por ejemplo, aquí, profesor, tenemos la imagen del profesor Littman bañándose, profesor, en este manantial o en este puquio o en este misquillacu, profesor, en la selva, ¿ya? Es una foto de mi álbum personal. ¿Listo? No te vas a olvidar, ojo con eso. Sencillísimo, profesor, nada del otro mundo. Y para terminar la clase del día de hoy, una clase muy sencilla, vamos a hablar sobre la importancia de las aguas subterráneas, ¿ya? Primero, abastecer de agua a los habitantes de las ciudades y del campo. Esto es importante, profesor. Recuerda que son utilizados para la población urbana o rural, profesor, ¿ya? Resultan imprescindibles para el agricultor en algunas regiones de insuficientes aguas superficiales. Por ejemplo, en la región costa y en la región sierra. En la región costa por el estiaje de los ríos y en la región sierra por la falta de precipitaciones. O sea, son fundamentales e imprescindibles, profesor, para el regadío de las zonas agrícolas de ambas regiones. ¿Ya? Ojo con eso. Disuelve las materias minerales que contienen los suelos, haciéndolos asimilables para las plantas, profesor. Recuerda siempre que cuando hablamos de aguas subterráneas, profesor, estamos hablando de aguas obviamente bajo el subsuelo, en el subsuelo, profesor, ¿no es cierto? Los cuales tienen la característica de disolver estos minerales ubicados en esta capa de la tierra y los cuales los van a volver obviamente, profesor, asimilables para las plantas, abonos naturales, ¿no es cierto? Garantizar la permanencia de los ríos, abasteciéndolos de aguas en los periodos de sequía, profesor. Muchos ríos, aunque no lo creas, tienen sus propios manantiales, sus propios puquios, profesor. ¿Ya? Muchos ríos tienen, profesor, y estos puquios abastecen de caudal durante todo el año, ¿no? Y lo mantienen obviamente habitable, se puede decir, ¿no es cierto? Y depositan vetas y filones minerales, profesor, ¿no? Básicamente me refiero cuando hay extracción de mineral del río, ¿no? La famosa minería fluvial, lo que pasa en el río de Madre de Dios o en algunos ríos de la sierra peruana, ¿ya? Donde se extrae, profesor, el mineral de forma directa, profesor, de un río. ¿Listo, chicos? Muy bien, el tema de hoy está muy corto, no creo que tengas mayor problema, profesor. Cualquier duda que tengas, ya sabes, me preguntas, ¿sí? Chao, chicos, cuídense bastante, nos vemos en la próxima clase.